buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2017. En un día como hoy, hace 16 años, se rompió el orden del mundo. El terrorismo hizo su entrada al escenario de la historia con el acto más vil, más cruel, más detestable que pueda uno recordar en la historia. El crimen cometido contra las Torres Gemelas, en nombre de Alá, que es el contrasentido, cuando la religión quiere ser política, o cuando la política quiere abusar de la religión. Lo que estamos viendo con estas manifestaciones islámicas es eso, la detestable conjunción entre la moral y el derecho, la política y la religión. 11 de septiembre del año 2001. Y las víctimas no eran el centro del proceso. Nos preguntamos, las víctimas. El Papa Francisco guardó hondos silencios sobre muchas de las víctimas violadas por estos salvajes de las FARC, con quienes supone uno es el proceso de reconciliación que propone el Papa, no le merecieron una palabrita. La destrucción de la naturaleza por estos salvajes para sembrar la coca, no le merecieron una palabrita. La destrucción de los ríos para robarse el oro y para lavar después los activos por la vía del contrabando, no le merecieron una palabrita. Los silencios del Papa. Quería guardar la distancia entre la moral y el derecho, pero hay temas en los que uno se pregunta qué bueno hubiera sido unas palabritas del Papa. El narcotráfico que acaba con este país. Apenas lo mencionó en su despedida en Cartagena. ¿Eso era calculado? ¿Eso estaba medido de esa manera? ¿O es que le soplaron en Cartagena que había indignación en mucha parte del país porque no mencionara la tragedia del narcotráfico y sus implicaciones políticas y morales? El narcotráfico ha destruido en las zonas donde llega la moral del trabajo, la moral del amor al prójimo, la moral del respeto a las leyes. Bueno, en todo caso la visita del Papa fue hermosa, más hermosa sobre todo por la actitud del pueblo católico de Colombia, algo difícilmente repetible en la historia. 3.700.000 personas, qué orden, qué devoción, qué amor. Lo del pueblo católico de Colombia fue impresionante. En Medellín tuvieron que soportar un aguacero toda la noche y ahí se quedaron, firmes, para esperar la voz del Papa, para unirse a través del Papa con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Los desórdenes de la naturaleza han sido pavorosos. México golpeada por un terremoto feroz de más de 8 grados de intensidad en la escala de Richter, luego por el huracán Katia, y ayer presenciamos el día entero la devastación de gran parte de la Florida, del estado de la Florida, por obra del huracán Irma. Lo que pasó en Cuba tal vez nadie lo sepa nunca, porque Cuba no quiere que se vean sus miserias. El régimen las quiere ocultar. Y a propósito de esta devastación, se verían las miserias de Cuba
y lo que es el resultado de 60 años de comunismo. Tapen, tapen, tapen. Y entonces, que no pidan ayuda, que no pidan socorro, que la gente se muera literalmente de necesidad, eso no le importa al régimen. Cuando un régimen comunista se ha conmovido por la suerte del pueblo. En Colombia hay mucho odio todavía, dice el provincial de los padres jesuitas, que será ahora el jefe, el jerarca máximo de los jesuitas, incluidos el padre Giraldo, ¿cómo se llama? El padre Giraldo, el comunista. Es que no confundirlo con el eminentísimo padre Gabriel Giraldo, que durante tantos años gobernó la Universidad Javeriana. El cura Giraldo y el cura de Rú, que son, pues hasta donde uno sabe, curas comunistas. Ellos no son capaces de decirlo enteramente, pero cómo se parecen a unos curas comunistas, que eso es lo que alimenta el odio. No se les olvide, padre de Rú y padre Giraldo, que están alabando un sistema de lucha de clases, un sistema de odio. El comunismo es eso esencialmente, no tangencialmente, esencialmente. El comunismo viene para romper la historia, que es la historia de la dominación, y para sustituirla por un proceso de lucha de clases, de odio de los unos contra los otros, de muerte, de terror, de devastación espiritual, humana, en todo sentido. De manera que el provincial de los jesuitas que empiece por ver la viga en el ojo propio. Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. ¿Sabemos realmente quién fue Pedro Claver? Aquella dulzura, aquel amor, aquella dedicación, aquella entrega a esos desgraciados que venían del África para suplir a los indígenas en las minas, que fue el contrasentido de la obra de Bartolomé de las Casas y de cuantos otros que clamaban por los indígenas, pero no se imaginaron que vendría una esclavitud peor, la de los negros, que eran cazados como animales y traídos como animales para que sobrevivieran en el manejo de las minas en este continente. Pero había hombres como Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Las listas de FARC llenas de capos. No hay ninguna sorpresa. Y ahí sigue la discusión de lo que vayan a hacer con las personas que nos pusieron una bomba para asesinarnos, porque había que acabar con la hora de la verdad. No hubo entonces, no hay ahora, no ha habido ninguna manifestación de los medios de comunicación en defensa de la libertad de expresión en la hora de la verdad. Ninguna. Simplemente quisieron matar al exministro Fernando Londoño Hoyos y hasta ahí llegó la historia. No hay que hablar de lo que fue el intento de las FARC por acabar la voz que los denunciaba como lo que son, la voz de la hora de la verdad. Pues bien, ya queda plenamente establecido, porque las FARC mismas los dicen, que el Tavares y los bandidos esos que materialmente pusieron la bomba y dirigieron la operación y llevaron a este muchachito, al que llaman Carne, a poner la bomba Lapa y la trajeron desde Venezuela. Eso no se ha dicho ni se ha investigado y a nadie le importa. Todos esos sujetos eran miembros de las FARC, estaban obrando por cuenta de las FARC y específicamente por cuenta de esos bandidos que obran, que tienen sede, que han hecho su sede trágica en el departamento del Huila, el famoso Paisa y su grupo, pero cumpliendo órdenes de quienes nunca se ha querido averiguar. La fuga de un bandido protegido por la UNP. Les perdono la vida, les dijo. 2 muchachos de la UNP estaban sirviendo en una camioneta blindada, lo que están sirviendo tantos, de escolta de un bandido de las FARC. En eso terminó la UNP. El bandido dijo que quería bajarse a tomar una gaseosa, esto en las cercanías de Cartagena del Cheirá,
bajaron a tomarse la gaseosa, llegaron primero 2 hombres armados, después 4 más, intimidaron a los muchachos de la UNP, se les robaron todo, y el bandido, un tal cadete del Frente 27 de las FARC, les dijo: les perdono la vida. Así son las FARC, ellos nos están perdonando la vida mientras adelantan estas negociaciones, y Santos, el Judas, les entrega el país. Esta es una noticia que resultaría cómica si no envolviera un profundo sentido trágico. Y es que Maduro, Nicolás Maduro, el sátrapa, como lo llama William Calderón, de Venezuela, viaja a Kazajistán, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para hablar con los países islámicos de ciencia y tecnología. Esto es lo más cómico del mundo. Uno no sabe si Maduro tiene algo de islamista, si sabe algo de ciencia y si sabe algo de tecnología. Es tan islámico como los conocimientos que tiene de ciencia y de tecnología. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela sufriendo lo que está sufriendo, padeciendo lo que está padeciendo. Myanmar rechaza tregua. Nos referimos al gobierno de Myanmar, porque los guerrilleros propusieron tregua, pero el gobierno dice que no negocia con terroristas. Corea del Norte amenaza una vez más a Estados Unidos. Vivirán las horas más amargas si siguen presionando a la ONU y en otros estamentos internacionales por sanciones a Norcorea. Norcorea amenaza, los Estados Unidos quieticos en primera base, como dicen en el argot del béisbol. Irma ha dejado 4 millones de personas sin luz en la Florida. Hay toque de queda. Dicen que para evitar los peligros de los cables eléctricos que están en el piso y que pudieran causar tragedias, pero también hay una realidad trágica, dolorosa, terrible: los saqueos. Por eso tanta gente se negaba a dejar su casa. Los saqueos en Miami. ¿De qué dimensión son? Ya vimos unas primeras imágenes dramáticas de quienes se quedaron para aprovechar la ocasión y saquear y robar. 4 millones de personas sin luz en el estado de la Florida. El éxodo de la Florida es el más grande en la historia de los Estados Unidos. Entre 6 y 7 millones de personas tuvieron que dejar sus casas. ¿Cuándo podrán regresar? ¿Cuánto tiempo se demorará, por ejemplo, se demorarán en sacar el agua que inundó la ciudad de Miami? Nada menos que en Biscayne Boulevard, en la calle financiera esencial de Miami. Curioso, las imágenes de ayer se tomaban al lado de un aviso de Davivienda, el gran banco colombiano, que allá tiene su asiento en Brickell, y allá a la orilla del aviso de Davivienda, unos hombres muy valerosos. Hay que reconocer la entrega, el valor, la osadía, el heroísmo de medios de comunicación y de sus reporteros, que lo enfrentaron todo con tal de decirnos la verdad, porque esa es la esencia del mundo democrático, la verdad. Por eso, de Cuba, tal vez nunca sabremos la verdad sobre el dolor del pueblo cubano. Estados Unidos inicia la evacuación de norteamericanos que están varados en el Caribe. Ya los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están recorriendo islas del Caribe para sacar norteamericanos. A los isleños nadie los puede sacar. La tragedia de Barbuda, de Antigua, de muchas de San Martín, de muchas de las islas del Caribe, esa es una tragedia sin orillas. Marta Lucía Ramírez estará en la hora de la verdad. El blindaje jurídico a los acuerdos de las FARC.
una monstruosidad entre todas las que se han inventado y que tienen, desde luego, su clara reciprocidad en la Corte Constitucional, que no es una corte, sino una reunión de amigos agradecidos de Santos, serviles y abyectos, para decirle ¿qué más quiere su señoría? Le decimos lo que usted quiera. Marta Lucía Ramírez, en buena hora, les recordó que están moral y jurídicamente impedidos para dictar esa sentencia. Hablaremos con ella. Y aquí, en Colombia, estaremos de vuelta a la realidad. Ya esa misma Corte Constitucional se ocupará de la JEP, para decir que es una maravilla que haya una justicia especial que consiste en una justicia de las FARC para condenar a sus enemigos y para perseguirlos. Santos se va, pero deja un aparato judicial montado para perseguir a quienes han tenido la osadía de enfrentarlo. Las FARC se quedan y tendrán un aparato judicial a su servicio para liquidar judicialmente, entre comillas ese judicialmente, a quienes han dicho y seguiremos diciendo toda la vida que son una partida de bandidos, de terroristas despreciables, de asesinos cobardes. Es el desquite. La venganza, esa sí es venganza, porque la justicia como tal no es venganza, es justicia, que es otra cosa muy distinta. Esto sí es un movimiento de venganza ejecutado a través de unos tribunales ad hoc, hechos exclusivamente para condenar a los enemigos de las FARC y a los enemigos de Santos. Y a propósito, cuando el Papa se refería a los políticos que son amigos de las casas suntuosas, ¿se estaría refiriendo a Juan Manuel Santos y a su casa de Londres? Esa pregunta nos hacemos. ¿O sería que inadvertidamente mencionó el tema para decirles, si son amigos de las casas suntuosas, no intervengan en política? Eso se los dijo, y hoy recordaremos en Al Oído cómo es la casa de Juan Manuel Santos en Londres y con qué dinero la compró y con qué dinero la va a mantener de aquí en adelante. Y en Hoy en la Historia, claro, recordaremos el 11 de septiembre del año 2001, el comienzo formal de la guerra terrorista contra los países de Occidente, el ataque a las Torres Gemelas y un ataque que se frustró y del que nunca sabremos lo suficiente, el ataque a la Casa Blanca. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí audio de alta calidad. Y lo mismo a que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. También en el 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos minuto a minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook con noticias, análisis, entrevistas y todos los temas que son de su interés. Y recuerden también que gracias a las nuevas tecnologías también nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6:21 de la mañana. Muy buenos días a todos. Pues sí, porque este ha sido un fin de semana intenso, ¿no? Huracanes, terremotos, recordemos el terremoto de México, que aumentan las cifras de víctimas, y visita del Papa aquí en Colombia, quien pasó como un soplo de aire fresco, transmitiendo algo que tanta falta nos hace y que es la esperanza. Fue una visita importante donde su santidad, el Papa Francisco, se cuidó mucho de que lo siguieran manipulando y fue precisamente en una de sus últimas intervenciones donde llamó a las cosas por su nombre. En su última misa, el jefe del Vaticano condenó el negocio del narcotráfico y dijo que hay que construir paz, pero no con la lengua, sino con las manos y con las obras. Un buen punto este que trató el Papa, sobre todo porque para muchos esa es la paz que se firmó, una paz de palabra, pero sin acciones reales y palpables.
El Papa Francisco pidió cambiar la cultura de la muerte por una de completa vida. Sus palabras textuales fueron estas: si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en la dirección del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto a la naturaleza humana y de sus exigencias. Y finalizó condenando algo que en los últimos tiempos se ha disparado en el país: el narcotráfico, del que dijo que es una lacra y solo siembra muerte. Este mal, dijo, alienta directamente contra la dignidad de la persona, va rompiendo progresivamente la imagen que el Creador ha plasmado en nosotros. Dos puntos muy interesantes los que trató el Papa Francisco en su visita a Colombia: satisfacción por la búsqueda de la paz, pero honda preocupación por un proceso que es pura pantalla y que esconde y protege el negocio del narcotráfico. Por supuesto que el gobierno hará su propia y conveniente lectura, como hace siempre, ¿no? Y que acomodará a su antojo. Veamos con qué sale, ¿verdad? Hay que ver con qué sale Juan Manuel Santos, que se quería apoderar desde el comienzo hasta el fin del Papa y del arrastre gigantesco que el Papa tiene entre los católicos. Lo intentó Montserrat, y usted vio cómo reaccionó el pueblo cuando sacaron en la pantalla a Santos en la misa que dijo el Papa en el templete eucarístico. Pues ¿Usted vio lo que siempre, pasó? ¿no? Sí, como hacen siempre. Una rechifla chiflidos, monumental. Sí. Resultado: nunca más volvieron a sacar a Santos y nunca más intentó Santos acompañar al Papa y hacerse valer como el hombre que traía al Papa y teniendo al Papa como su mentor, su guía y su respaldo, su espaldarazo. Pues no recibió tal espaldarazo. Juan Manuel Santos no fue capaz de ir a Medellín y no fue capaz de estar en la despedida del Papa, no porque no quisiera, porque sabía lo que le iba a pasar, lo que el pueblo colombiano le da una y otra vez, una rechifla fenomenal. Y yo me pregunto, Montserrat, yo no sé si usted tiene respuesta, ¿por qué habló el Papa del narcotráfico, que debiera ser el tema primero de sus preocupaciones en un país dolido por ese cáncer terrible que es el narcotráfico, y lo dejó para última hora, como quien no quiere la cosa, allá en Cartagena, a la hora de la despedida? Bueno, a mí me parece que cerrar una visita con ese tema es muy importante, ¿no? Bueno, la última misa es muy importante y ahí se dijeron cosas fundamentales, ¿no? Hablar de narcotráfico, corrupción también, que la mencionó, y que es un tema que preocupa profundamente a los colombianos, porque ese es uno de los mayores problemas que existen hoy en día en Colombia. Me parece que cerró con broche de oro. Bueno, pero ¿por qué no abrió así? Es la pregunta que nos hacemos. Mi artículo en las dos orillas, planteando las diferencias hondas, profundas, irrevocables entre la moral y el derecho, fue escrito antes de que el Papa hablara del narcotráfico en Cartagena. Nos imaginamos que ya se iba a ir con ese guardado entre pecho y espalda y que no iba a mencionar la primera y gran fuente de nuestra tragedia, de nuestro dolor. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 11 de septiembre del año 17. Faltan 330 días para que terminemos con esta pesadilla del más corrupto gobierno de la historia de Colombia. La frase del siglo, para empezar: en Colombia, después de casi 2000 años, el representante de Cristo en la tierra se vuelve a encontrar con Judas. Como lo publicó, lo publicó el jueves y luego el viernes, el diario oficial El Tiempo. El atentado contra el superministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, disco duro de la seguridad democrática, fue realizado por la guerrilla, los amigos del presidente bolivariano de Colombia, bautizado por ellos mismos como el Camarada Santiago. Dice la propia organización narcoterrorista que el atentado fue ejecutado
por ellos mismos, contrariando lo dicho por el propio vicepresidente de la República, el flamante general Coca Naranjo, y después de las declaraciones del general Luis Eduardo Martínez, el valiente general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Bogotá, quien sí tuvo el coraje de decir que ese atentado que le costó la vida a sus dos ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo, había sido ordenado por los criminales desde Cuba, en la calle 74 con Caracas, el 15 de mayo de 2012, el mismo día que la Cámara votaría lo ordenado por La Habana. Juanpa dijo: no sabemos quién está detrás del atentado contra Londoño. El general Luis Eduardo Martínez fue llamado a calificar servicios. El jueves de 2017, el diario oficial, El Tiempo, en página 10, afirmó todo lo contrario a lo expresado por el sátrapa, más conocido como el presidente de las FARC, que fue la propia Teófilo Forero. Doctor Londoño, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué dirán ahora Juanpa y Coca Naranjo? Primero se cae un mentiroso que un cojo. Hay un punto en toda esta historia que finalmente El Tiempo, en dos de sus ediciones, porque no le dedicó una sola sino dos, Sí, señor. dejó perfectamente claro, y es que fuimos víctimas de un atentado de las FARC. Pero no fuimos víctimas como exministro ni como la persona de Fernando Londoño, sino como periodista que adelantaba una tarea Sí, señor. de divulgación y de crítica. Claro. Las FARC, desde Cuba, pasando por Venezuela, resolvieron que Fernando Londoño estorbaba y le pusieron una bomba para asesinarlo. Eso queda perfectamente claro. Lean solamente esas entregas del Tiempo, Sí, señor. del jueves y del viernes, donde Claro. está todo Página clarísimo, 10. de una claridad meridiana. Fueron las FARC. Y la prensa no protestó. Nadie. La prensa no se hizo No solidaria recogieron firmas ni nada. como un atentado contra un periodista. No, es que hay atentados de atentados y periodistas de periodistas. La revista Semana, por ejemplo, no dijo esto es un atentado contra la libertad de expresión. El diario El Tiempo, el diario El Espectador, Caracol, ni una palabra en ese sentido. El exministro Fernando Londoño. El periodista no, desde luego. Hay periodismos buenos y periodismos malos, hay periodismos a los que hay que respetar y periodismos a los que es bueno que los asesinen, que lo asesinen. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Esa Pero es esto queda una... para la historia. Bueno, Y la Sociedad Interamericana de Prensa no dijo una Ni una sola palabra. sobre el atentado contra pero Fernando. ¿por qué Londoño. sabían ellos que no había sido las FARC? ¿Por qué sabían ellos? Coca No, pues, y el sátrapa. Pues no sabían, obviamente que no sabían. Ellos sabían muy bien quién era y Ya. probablemente lo sabían de antemano. Coca Naranjo llegó a mi camastro de moribundo a una velocidad siniestra, no para comprobar que estuviera vivo y alegrarse por ello, sino para poder dar la noticia de que me moría. Yo me pregunto, ¿qué tenía que ver el general Coca Naranjo con todo esto? Me lo he preguntado tantas veces, y con el asesinato de Rosenberg y de Ricardo, y esas viudas y esos huérfanos no merecen una palabra, ni una, de nadie. Y no fueron a Villavicencio, no los invitaron, ni a usted tampoco lo invitaron, ¿cierto? No, pues Ave María, por No Dios invitaron a mío. Villavicencio. Ave María, por Dios. Sí, qué lindo. Bueno, en fin, Ah. esta pues es la historia de un atentado contra la libertad de prensa en Colombia que la prensa quiso ignorar. Ay, María. Pero, con el correr del tiempo, ahí está el diario El Tiempo ¿Cómo le parece? diciendo la verdad. Fueron las FARC. ¿Quién dio la orden? Desde Cuba. ¿Pasando por dónde? Por Venezuela, porque esa es una bomba lapa que no ha estallado, no ha sido estallada, sino por la ETA en España y por los iraníes. Esa Entonces, si a usted técnica... lo hubieran matado, ¿qué hubiera pasado? Nada. Ya estaríamos nada. aquí diciendo que quién No, fue. nada, no estaríamos, no estarían aquí, quién sabe dónde estarían. Sí. Pero bueno,
San Miguel Arcángel hizo la tarea. Bendito sea el Señor. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. El huracán Irma descendió a categoría 1 mientras avanza por Florida, dejando a su paso inundaciones y destrucción. 3 personas fallecieron en ese estado y el gobierno declaró estado de catástrofe natural. Tal y como fue pronosticado, Irma impactó el domingo por la mañana en los Cayos de la Florida como huracán de categoría 4 en una escala de 5. En la tarde ya había descendido a categoría 2. Las imágenes son impactantes. El centro financiero de Miami quedó completamente inundado. 6.3 millones de personas recibieron la orden de evacuar sus viviendas en todo el estado y 4 millones de familias están sin electricidad. Pero si los daños en la Florida son graves, en Cuba lo son aún más. La isla sufrió fuertes inundaciones en el litoral noroccidental, desde Matanzas hasta La Habana. Se presentaron olas de entre 6 y 9 metros. El mar borró el emblemático malecón de La Habana y el agua se adentró en algunas zonas de la capital más de 500 metros, según constataron periodistas de diferentes agencias. Las ráfagas superaron los 150 kilómetros por hora en la isla. Ante la ausencia de refugios, la gente se escondía en cuevas para intentar ponerse a salvo. Las imágenes que hasta ahora siguen llegando muestran casas por completo destruidas. Sin embargo, no hay cifras oficiales. Lo único que ha dicho el dictador Raúl Castro es que la empresa estatal Unión Eléctrica está trabajando para restaurar el fluido eléctrico. Evidentemente, nunca tendremos cifras oficiales y reales de los daños que Irma causó en Cuba. Por ahora, Atlanta se encuentra en estado de emergencia, previendo un fuerte coletazo del huracán. Se calcula que Irma llegue a este estado de los Estados Unidos convertido en una tormenta con vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. El gobernador de Georgia ordenó el cierre de los colegios públicos, universidades y todas las entidades estatales por lunes y martes. En este momento en Atlanta se presentan inconvenientes para tanquear los carros debido a que el embate de Irma en Florida ha dificultado la llegada de combustible. Se ha estimado que los daños del huracán Irma ascenderán a $100,000 millones y los de Harvey, el que arrasó el estado de Texas hace unas semanas, alrededor de $190,000 millones, lo que equivale a un total de 1.5 puntos del PIB de los Estados Unidos. Esperemos que la llegada de Irma a Atlanta, convertido ya en tormenta tropical, no cause mayores daños en ese estado. Difícil entonces es la situación, como les comentábamos, huracanes por todas partes. En este momento hay 3 huracanes. Vean, les voy a contar, este fin de semana salió una imagen y decía estado del continente. Entonces salía el huracán José, el huracán Irma, salía Katia y en Colombia salía huracán Las Farc. ¿Cómo les parece? El huracán Las Farc. Y en Venezuela el huracán Maduro. Sí. Entonces, es así. ¿Cuál es más dañino, William? ¿El huracán Irma o el huracán Las Farc? Yo creo que eso no hay que medir. No, yo creo que Las Farc es más dañina. A largo plazo es más dañina. Bueno, nosotros tenemos 18 años con el huracán Maduro, con el huracán Chávez primero y se mutó a Maduro. Claro, porque es que Irma pasa y bueno, deja destrucción y todo esto, pero bueno, ya, y afortunadamente ya va a pasar a tormenta tropical, pero acá con Las Farc, ¿qué vamos a hacer? Soportar y no sabemos cuánto tiempo. Y seguir soportando. No, yo creo que confío en que el pueblo colombiano no se vaya a dejar que pase eso. Bueno, eso es una cosa que se decide en las próximas elecciones, ¿no? Creo yo. Sí, bueno, seguimos. Lamentamos mucho, hemos sido víctimas de ¿Otra otro. vez? De ese otra vez. ¿Sí? A esta hora siempre hay un ataque contra la hora de la verdad. De manera que esto es o a bala o a través del Consejo de Estado, del doctor, ¿cómo se llama? El doctor Palomino. Sí, sobre eso Palomino. tendremos que hablar algún día. O es a través de ataques cibernéticos. Sí. Pero lo que es a la prensa libre, independiente de Juanpa, independiente del narcotráfico, independiente de las FARC, a esa la quieren eliminar de todas maneras. A las malas. Pedimos excusas a nuestros oyentes si notaron pues alguna cosa, fue una interrupción por otro ataque tecnológico. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Terminó la Vuelta a España ayer en Madrid. El británico Chris Froome fue el ganador.
un triunfo que por fin llegó a sus manos después de terminar 3 veces segundo en esta ronda ibérica. Con este título, Froome a sus 32 años se convirtió en el primer británico en ganar la Vuelta y además en el tercero en ganar Tour y Vuelta el mismo año, luego de haberlo logrado los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, pero el primero en lograrlo desde que la carrera española se disputa en el segundo semestre del año. El italiano Vincenzo Nibali terminó segundo a 2 minutos 15 y el ruso Inor Sakharin tercero a 2:51. Ninguno pudo vencer a Froome, ni siquiera el coraje de Alberto Contador, quien anunció antes de comenzar la Vuelta que se retiraría del ciclismo. Sin embargo, el español pudo decir adiós a lo grande, ganando la penúltima etapa el sábado, la última de alta montaña y con final en alto de categoría especial. Por 27 segundos no se subió al podio en la general. Terminó quinto, Alberto Contador. El colombiano Miguel Ángel López fue la revelación de la carrera, ganó 2 etapas, terminó de octavo en la general y como el mejor joven, aunque no ganó la camiseta de la montaña, fue el mejor escalador. Increíble, doctor Londoño, que el ganador de la montaña fue el italiano David Vilela, quien terminó en la posición 97 de la general. Oigan esto, a 3 horas 37 minutos de Froome. ¿Cómo es posible que el líder de la montaña esté a esa diferencia cuando la carrera fue precisamente para escaladores? Esa es una muy buena pregunta que nos hacemos. Esteban Chávez, el chavito, fue otro de los colombianos que se destacó, al final terminó de 11 en la general, y el equipo Manzana Postobón, invitado por la organización, terminó de 15 entre los 22 equipos. Sus corredores fueron protagonistas entre los escapados en varias etapas. Froome por fin ganó la Vuelta, doctor Londoño, hay que decir, sin Nairo Quintana defendiendo el título. Se viene el Mundial de Ruta en Noruega, comienza este sábado 16 de septiembre, allí estará el campeón de la Vuelta a España enfrentándose a los colombianos Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Rigoberto Urán. ¿Cómo le parece, doctor Londoño? Y con todo respeto y a riesgo de equivocarme, Jacques Anquetil no era francés. Jacques Anquetil, según mis recuerdos, viejos y empolvados recuerdos, seguramente era belga. Eso es lo que me suena a mí. Bernard Hinault sí era francés, claro que sí. Francés puro. Pero Anquetil, me suena que era belga. Usted nos corregirá y nos contará más adelante.